Columbina, Raiden, Citlali y Sandrone. Damas y caballeros, bienvenidos porque ya tenemos los banners de las 6.7 y el recopilatorio, que la mayoría son 5 estrellas de los que van a bufar, así que tomen asiento y pónganse muy cómodos. Y desde luego, si me ven ya distintos, señor de la pantalla, hemos visto el mismo señor de la pantalla repetido durante unos días. Estuve de viaje, estuve en un evento en el Freaky Days de Gandía, ya se acabó, ya estoy de vuelta, así que ahora veis al del presente y no al que se grabó como 6 o 7 vídeos para poner a chambear a los editores para que no os faltase vídeo diario en el canal. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo y recuerden que tienen 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, suscribirse con campanita, dejar puntos del hype y todo lo demás que ya sabéis. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla y vamos con los banners de las 6.7. Pues bien, para empezar, técnicamente tenemos el orden, incluso, que es muy divertido. El orden es una primera mitad bastante agresiva con los free to play. Tenemos a Sandrone y a Columbina en la primera mitad en conjunto a las dos. A ver, dejadme en los comentarios del 1 al 10 cuánto de agresivo esto es para vosotros. Y ya sabéis sobre Sandrone y Columbina. De Sandrone os puedo adelantar las siguientes cosas. Ella, ya sabéis, y está el vídeo del kit por aquí, ir a verlos, os recomiendo, que es el carry, el DPS dedicado de la reacción de Stellar Conduct, que es un nuevo superconductor que actúa como una especie de reacción cuando en el equipo aplicas mucha cantidad de electro y de crío, pero puedes tener otros elementos en el equipo para que buffen o debuffen las resistencias y los daños del equipo. Así de sencillo para empezar, y en principio el Stellar Conduct, y hasta que se demuestre lo contrario, funciona igual que las reacciones lunares, es decir, el daño infligido y el bono daño elemental no afectan al Stellar Conduct, aunque técnicamente hay vacíos legales todavía con el tema del daño elemental, porque si hay un bufo de mejora elemental, crío y electro dentro del campo que se crea de Stellar Conduct, y se dice que igual sí hay mecánicas de bono daño elemental, lo que personajes como Kazuha o Shilonen, que bufan el bono daño elemental, podrían ir bastante interesante en esta clase de equipos, así que lo veremos. Ahora, ella habilita la reacción a todo el equipo y el resto de personajes, incluidos los bufados, como por ejemplo Jae, Kiki, Sino o Grizzly, no podrían funcionar sin ella en el equipo. Hay cosas que también indican que Sandrone podría llegar a ser una especie de soporte, pero por ahora y en la beta no hay ninguna clase de rotación en la que realmente pudiera ser soporte, aunque esto puede cambiar con el tiempo. Entonces, ¿cuánto merece la pena Sandrone? Os voy a adelantar una última cosa que sí que es un facto, un hecho hasta ahora, y es, ahora que han salido las reacciones lunares y ha acabado la época de Notcry, sabemos que nos van a traer otros 3 o hasta 4 equipos en la nueva zona de Sniesnaya, donde cada equipo sea el top que aborde cada una de las nuevas mecánicas de la nación. Es decir, si hay un futuro equipo de Stellar Conduct de Sandrone más Lazaritza más un soporte dedicado a Stellar Conduct más un cuarto personaje que posiblemente sea uno antiguo como Sakarosa o Nahida en los equipos de Flins o Zibai respectivamente, pues es posible que Sandrone tenga ahí su pick. Lo veremos en el futuro. ¿Cuánto merece la pena? A día de hoy es el segundo Dream Marketing con más likes de la historia de Genshin después del de Columbina. Así que esta es Sandrone, ahorrar por ella. Dejadme en los comentarios si vais a sacar a Sandrone. Luego, Columbina. Viene Columbina, no hay mucho que deciros, pero ella es Prime Best in Slot de los 3 mejores equipos del juego, que son los 3 equipos lunares, y obviamente a kilómetros ella es lo que más puede mejorar para vuestras cuentas si tenéis un equipo de Nefer, de Flins o Zibai. Aparte, puede ser un buen DPS con sus equipos y tener una core de soportes muy interesante de Inefa, Linea, Columbina, que es la core de soportes más fuerte del juego actualmente. Y por último, su C2 y su arma para muchísimos de vosotros también es una de las mejores elecciones para vuestras cuentas y mejorar los equipos de Flins, Nefer y Zibai, porque son los 3 mejores equipos del juego, y con la C2 y arma de Columbina mejoran mucho más. Aquí no hay mucho que explicar, pero seguramente hago un vídeo aparte de si merece la pena tirar por Columbina antes de que salga, y actualizaremos la build y haremos contenido de Columbina como siempre soléis pedir. Luego,
Segunda mitad, y ahora vamos al recopilatorio. Raiden y Citlali. Citlali a día de hoy es muy buen personaje para el equipo de Skirk como cuarto slot, aunque si tenéis Skirk C0 ya sabéis que el tema de la ulti nukeada se tira a partir de la C2 en Skirk, con lo cual el prime de los techos actuales del equipo de Skirk son con Yelan. Hay un techo muy bueno con Citlali, pero si es Skirk C2 y jugáis a Nuker en rotación de 15 segundos, aunque realmente donde Citlali se juega es con Mabuika. Son las dos opciones principales que más están jugando actualmente y que para la mayoría de vosotros es el best in slot de Citlali. Si no es mejor nada o ya la tenéis, pues es un personaje muy bueno, pero tampoco aporta mucho más. Y luego Raiden. ¿Vendrá algún bufo a Raiden dentro de poco? Los que tenéis Raiden C2, Arma o C3, podréis ahora hacer que merezca mucho más la pena. Me incluyo en mi cuenta free to play, mítica referencia a la Raiden C3 y Arma, la cuenta free to play. No sé qué deciros a día de hoy, más que obviamente es un arconte y mucha gente quiere y tiene mucho gusto por Raiden, pero a día de hoy no aporta lo que aportaría en su momento en el pasado. Entonces, Raiden no es un personaje recomendable para ninguna cuenta porque incluso con C3 y Arma se ve sobrepasada por ejemplo, los equipos de Flims casi a C0. Entonces, Raiden sería un personaje que a menos que se filtraran bufos cuando saliese el banner de Raiden para la siguiente versión, que sería la 7.0 SNES Naya, realmente Raiden no es algo recomendable. Ojalá cambie esto y ojalá se anuncie algún tipo de buff a Raiden en la siguiente versión. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y luego, los recopilatorios. Básicamente en los recopilatorios vienen todos los 5 estrellas que han recibido un bufo, en resumen. Entonces tenemos a Kiki y a Mizuki, que Mizuki ha recibido un bufo que no podríamos ahora mismo calibrar de forma precisa cuánto de importante es este bufo, porque no tenemos todavía no, Mizuki no viene en este banner, se supone. Bueno, igual sí viene, es de permanente. Luego os confirmaré al final del vídeo, a lo mejor los editores lo añaden, porque por ahora se dice que puede que venga o puede que no, según qué fuentes de leaks. Los leaks más fiables dicen que sí, que lo estoy revisando ahora de fondo, por eso no me voy a mirar la pantalla. Pero bueno, Mizuki no sabemos con seguridad realmente cuánto va a aportar, porque no tenemos tampoco ningún dato referente al supuesto torbellino crío que bufarán, al igual que Zibai con el cristalizado lunar en su momento. Entonces, puede ser muy fuerte o no, puede merecer la pena o no, y puede venir o no en este banner recopilatorio. ¿Quién sí viene? Kiki y los 3 5 estrellas que bufan. Kiki. Yo tengo C5 de Kiki, no creo que tire, obviamente, ni de lejos, pero si la conseguís C6 en algún momento, Kiki sí va a ser muy buena para el equipo inicial de Sandrone. Y aquí viene un poco la cuestión. Los 4 personajes son Kiki, Jae, Sino, Grizzly. Los 4 tienen un pro y un problema. El pro es que todos tienen ahora mecánicas después del bufo de Stellar Conduct. Y el bufo explicando, o sea, el vídeo explicando los bufos nuevos está por aquí. Os recomiendo ir a verlo. ¿Cuál es el problema ligado a este bufo? El problema es que todos estos personajes son prescindibles. Me explico. Sandrone tendrá un primer best in slot que va a ser Sandrone, Beidou, Jae, Kiki. De hecho es tan obvio que obviamente lo está jugando mucha gente en la beta y hay vídeos filtrados de ese equipo y funciona muy bien. Y es el prime de techo de Sandrone. Actualmente no es un equipo muy top meta ese equipo, pero todos estos personajes tienen bufos, incluida Beidou, que es de 4 estrellas, y también Diona, que es 4 estrellas. ¿Qué sucede? Que es muy posible que, como os dije antes, el equipo de Sandrone futuro de Sandrone Saritza, el 5 estrellas soporte dedicado de la reacción de Stellar Conduct, pues como Lauma, Linea o Inefa,
y luego el cuarto slot de este equipo hagan que se desplacen todos. Es decir, que tendrás una Yae que vas a jugar un poquito y dentro de 2 meses no vas a jugar. Kiki es de permanente y Beidou es 4 estrellas con rotación de 20 cuando Sandrone tiene rotación de 18 y los equipos del top tienen rotaciones cerradas y perfectas. ¿Por qué explico esto? Porque sí, estos personajes pueden merecer la pena y deciros, ¡guau! Alguna constelación de Kiki o sacarla para sacar los botecitos para nivel 100, los más ballenas, pues puede estar muy bien, pero la realidad es que el día de mañana Kiki sale en cualquier banner y la vas consiguiendo constelaciones, no te va a aportar a la cuenta y puede ser buena hora para Sandrone, pero mañana no. Yae, más de lo mismo, mucha gente le tuvo mucho cariño, ahora que sirve para Sandrone hay gente diciendo wow, pero te va a durar Yae a lo mejor, no sé, 3 meses y luego sacar un soporte dedicado y no sé si Yae será la que sobreviva en el equipo de Sandrone, teniendo en cuenta que no han cambiado el cooldown de su ulti y tiene 22 segundos, con lo cual Yae para el equipo de Sandrone podría servir solo tirando las elementales, o sea, su habilidad elemental con los tótems que golpean. Podría ser. El otro problema es que los bufos a Sandrone para el equipo están detrás de su primera y segunda constelación, no a C0. Entonces tampoco es algo que os podría recomendar. Luego, Sino y Wrisley, más de lo mismo. ¿Van a ser mejores o podrían llegar a ser mejores? Sí, siempre y cuando hagan algún cambio más en Sandrone para que al igual sea un soporte y no un DPS. Y además a día de hoy los equipos de Sino y de Wrisley que funcionen con Stellar Conduct irían con Sandrone en una rotación medio rara donde Sandrone quita demasiado tiempo en campo y no tienen demasiado daño. La realidad es que podrían ser muy fuertes con nuevos soportes en el futuro, pero también la realidad es que si al final Sandrone es el DPS, Sino y Wrisley no se van a jugar con doble DPS en ningún equipo, y al final el equipo va a ser, como he dicho antes, Sandrone, Saritza y el soporte dedicado de Stellar Conduct. ¿Qué significa esto? Que Sino y Wrisley están aquí un poco para baitear a la gente, en mi opinión, a menos que haya un plan maestro de Hoyoverse y de repente veamos alguna locura, o que Sandrone tiene una rotación escondida que no conocíamos para terminar siendo soporte, y aún así, si es así, saldrá un DPS de Stellar Conduct que sea mejor que Sino y que Wrisley. Así que en cualquier caso el banner este es un poco... no haré un vídeo aparte, simplemente lo junto en el mismo vídeo, pero sí, es un vídeo, o sea, es un banner bastante inútil, sinceramente. A quien le guste Sino, al cielo. A quien le guste Wrisley, al cielo. La que más le veo futuro es Yae, pero el bufo está escondido detrás de la primera y segunda constelación, que la primera es 40% de bono año electro al equipo, a la propia Beidou, y 40% de bono de Stellar Conduct, que en este caso sería Sandrone, y al daño general de reaplicar el equipo, y la C2 le daría 200 de maestría más a Sandrone, aparte de aumentar el propio daño de Yae y un montón de cosas, ¿no? Yo la tengo C1 arma, así que en el selector gratis, porque ya está en el selector gratis de constelaciones, igual le saco la segunda constelación. Y luego en el banner se supone que también vendrían las armas de estos personajes, es decir, el arma de Yae, que ha recibido un buff, el arma de Sino, el arma de Wrisley y quizá meten por aquí alguna cosa más extra para que saquéis. Entonces, no os recomiendo ese banner. Aquí tenéis los banners de la 6.7 y por último recordar que vendrá luego Snies Naya y posiblemente la 7.0 salga con 2 personajes nuevos y quizá entre ellos Pantalone dentro. Así que tener cuidado porque nos calentamos igual mucho en este banner. Yo sacaré a Sandrone, haré vídeos y todo lo demás, pero es posible que para muchos de vosotros y la economía y las migajas cada día más reducidas de Genshin pueda ser un punto débil muy importante en vuestra planificación. Así que calma, paciencia y esperar siempre a que probemos los creadores de los personajes. Poquito más, dejar un buen like, una ulti de Bene, gracias quien llegó hasta el final. Y ahora, quien llegó hasta el final también, un abrazo también a todos los que me encontré en el evento, a todos y a todas los que me pidieron fotos, me saludaron, me trataron increíble. La gente cada vez es más cercana y sí, yo sé que hay mucho miñeo y mucha tontería en redes sobre el malvado padre Gak y haters y no sé qué, pero luego en persona es todo una maravilla, así que de verdad que me alegré muchísimo y un abrazo y un saludo a todos los que me pararon, me pidieron fotos o me trataron increíblemente bien en el evento de hace poco, y os avisaré para el siguiente evento, que en este caso sería en Madrid el 6 de junio, en 2 semanas desde que veáis este vídeo. Madrid 6 de junio, y atentos al resto de vídeos o a los streams que avisaré, pero es un evento de cartas de Pokémon que muchos dirán ¡ay, me interesa! Pues atentos a los streams y al resto de vídeos porque estaré avisando. Poquito más, dejar un buen like, una ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.